Hola, hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Voy a seguir leyendo el libro de historia de Chile de Francisco Antonio Encina. Leí en el capítulo anterior la expedición de Almagro desde Cusco hasta llegar al valle de Copiapó. Y ahora estamos en el valle de Copiapó y seguimos con esta aventura impresionante y terrorífica hasta el momento. Vamos a ver cómo continúa. Tenemos a Almagro llegando a Copiapó con 240 españoles y más de 1500 indios, 150 negros y 112 caballos. Habían muerto 8 españoles, habían muerto 170 caballos y un crecido número de indios y negros que no es posible precisar. En, el paso de la cordillera de los Andes, que como dije no era una cordillera, sino que son 3 cordilleras. No son 150 kilómetros de cordillera, son 450 kilómetros de cordillera. Desde Salta hasta llegar al valle de Copiapó. Desde la zona de Salta. Desde un lugar que se llama, ¿cómo se llamaba? Por aquí lo teníamos. eh, Chicoana. Pueden ver en Google, Chicoana. Almagro inició su entrada en el territorio chileno con un acto de justicia y de sagacidad política. Repuso a un joven cacique del valle de Copiapó que había sido depuesto por un pariente, y adquirió en él un aliado que los proveyó de víveres y de ropa. En cambio, los indios de Huasco y de Coquimbo le recibieron con una actitud hostil. Los 3 españoles que habían partido de Cusco con el príncipe Pauyo Tupac y el Villac Humo, el sumo sacerdote del Templo Sol, o ya como lo vimos en el capítulo anterior, en vez de esperar a Almagro en Tupiza, siguieron adelante. Hicieron solos la travesía de los Andes, llegaron al valle de Copiapó y continuaron al sur. Los indios del Huasco y de Coquimbo los mataron conjuntamente con sus caballos, sus esclavos y sus yanaconas. Según el autor de La conquista y población del Perú, siempre inclinado a ver en los indios hombres dulces y buenos, fue escrito por un fraile, la codicia de ranchear, sus malas obras y sus malos tratos que hacían con los indios fueron la causa de su muerte. Fueron unos temerarios ir durante ser tres españoles, acompañados con algún, no sé cuánto, 100 indios, de anaconas, de algunos negros, y con eso entrar a Chile, temerosos del castigo a que se creían haberse sido acreedores por estos asesinatos. Los naturales huyeron llevándose sus cosechas. Por haber matado a estos 3 españoles, llegaron toda esta cantidad de españoles y dijeron, bueno, huyamos y escondamos las cosechas. No tardó Almagro en saber la muerte de estos 3 soldados. Ordenó aprehender a algunos indios principales de los valles del Huasco y del Coquimbo, que creyó autores de los asesinatos, y los hizo perecer quemados. Aprovechó también la oportunidad para remediar en parte una posible pérdida que había experimentado junto con llegar al valle de Copiapó, sea que, como afirman algunos cronistas, el lengua, o sea, el traductor Felipillo, los invitara a la fuga, porque era un traidor tremendo, era el tipo, se aprovechaba de que sabía los 2 idiomas y siempre iba en contra, era un traidor nato. Sea como fuere, como afirman algunos cronistas, el, el, el traductor Felipillo los invitó a la fuga, que les hiciese consentir por los naturales que la tierra era en adelante mala y estéril, o la oportunidad que el desierto de Atacama les brindara para huir a sus tierras sin ser perseguidos. Felipillo convenció a casi la totalidad de los indios auxiliares que venían de la zona del sur de Bolivia a que se fugaran. Quedaron los españoles sin tener quien les diese un jarro de agua, y era cosa de lástima ver
que cada uno buscase de comer para sí y para su caballo, y le guiase con sus manos el que no era acostumbrado a soplar tizones. Almagro repartió entre sus soldados, en calidad de esclavos, a los indios de ambos valles para reemplazar a los yanaconas fugados. Reemplazó a los del Alto Perú, los reemplazó por los de los dos valles. En los momentos en que se efectuaban las ejecuciones, quemando vivo a estos caciques, llegaron los emisarios del Curaca, gobernador inca del Valle de Chile, del Valle de Aconcagua, que venían a ofrecerle su sumisión y homenaje. La iniciativa había partido de Gonzalo Calvo de Barrientos, primer español que había llegado a Chile, español que vivía en los dominios de este funcionario de la corona inca, el Curaca, Quilacanta. Pizarro le había hecho cortar las orejas. A este Gonzalo Calvo de Barrientos le había cortado las orejas Pizarro por algo que hizo mal, no sabemos qué. Y para no exhibir su humillación ante sus compatriotas, se marchó caminando por el desierto hasta llegar al valle de Aconcagua, o valle llamado Chile. Después de grandes padecimientos y aventuras, llegó a este valle donde era muy estimado por los indios y por el gobernador peruano. Impuesto de la entrada de Almagro a Copiapó, convenció a su señor de la inutilidad de oponerle resistencia y de las ventajas de conciliarse con su buena voluntad con dádivas y servicios. Almagro lo colmó de mercedes y se lo llevó consigo al Perú. ¿A quién? A este Gonzalo Calvo de Barrientos. Por lo tanto, la familia Calvo, hoy una familia muy encopetada chilena, es la primera familia, el primer apellido que llegó a Chile. Entonces después se lo llevó, cuando regresó Diego de Almagro a Chile, se llevó a este Gonzalo Calvo, que debería haberse quedado ahí en el Valle de la Concagua. Tenía lo que él quería. Y murió peleando en la batalla de las Salinas. El avance hasta los límites de la jurisdicción del Curaca de Chile no ofreció nada de particular. Llegaron a lo que es actualmente la ciudad de Santiago, el Valle del Mapocho, y al pisar sus dominios, una columna de indios se le presentó a reiterar su sumisión y a obsequiarle maíz y carneros de la tierra, es decir, llamas, alpacas, camélidos. Y ahí pasó Almagro hacia un lugar que se llamaba, antes de eso, el 25 de mayo de 1536, Almagro se encontró con Antón Serrada, español que había venido a vivir con los indios, igual como Calvo de Barrientos. En este pueblo recibió también el aviso de haber llegado una caleta a una caleta inmediata, Los Vilos. Esto es anterior, cuando llegó a Los Vilos. Y ahí en Los Vilos se encontró con el buque que le traía desde Lima 40 hombres y todo género de abastecimientos. Ruy Díaz, cumpliendo las instrucciones de Almagro, había reclutado gente y adquirido armas, vestidos, fierro, herramientas, las manutenciones y todo lo que juzgó necesario para la nueva conquista. Hizo aparejar 3 de las naves que Pedro de Alvarado había traído 2 años antes al Perú, y se embarcó hacia el sur en enero de 1536, saliendo del puerto del reciente fundado, no fue fundado, pero el reciente puerto del Callao. Los pilotos, que jamás habían navegado la costa de Chile ni tenían idea de ella, creyeron prudente no separarse de tierra, de manera que hicieron el viaje luchando contra la corriente marina de Humboldt y contra los vientos del sur reinantes en el verano. A esta dificultad, que es terrible porque las velas, o sea, ellos,
En una semana tú puedes ir de Valparaíso a Callao a vela, pero a lo contrario son 2 o 3 meses. Tienes que ir aprovechando cuando sopla el viento, que es difícil, pues todo el tiempo sopla del sur y contra los vientos sur reinantes en esa época. A esta dificultad se añadió el mal estado de los buques. A pesar de las reparaciones que se le hicieron en el Callao, el Santiago solo llegó a Chincha y el San Cristóbal tuvo que quedarse en Arica. Se les habían agotado la estopa y la brea y empezaron a hacer agua de forma amenazadora. Solo uno de los 3 navíos, el San Pedro, logró alcanzar a Almagro frente al límite sur de Coquimbo. En los primeros días de mayo de 1536, los españoles descargaron los abastecimientos, herraron los caballos y prosiguieron su marcha hacia el valle de Aconcagua. El curaca los esperaba en la plaza de la aldea, rodeado de los indios principales, y tenía preparadas fiestas en su honor. Sin embargo, la amistad que hacía presagiar este recibimiento duró poco. Almagro traía como intérprete al indio Felipillo, el mismo que había calumniado a Atahualpa en Cajamarca, para gozar más en libertad a una de sus mujeres, porque deseaba a una de las mujeres de Atahualpa, y cometió una larga serie de traiciones y calumnias, si se miden sus actos con la moral del blanco. En Aconcagua volvió a manifestar su carácter avieso, que en el fondo solo era el de su raza, liderada por la conquista del Admapu que regía su conducta. No sé, este comentario no lo entiendo. Convenció al curaca de que Almagro traía malas intenciones. El traductor habló con el curaca, con el jefe de el Mitimae Lonco, el Lonco Mitimae, el jefe de la colonia Mitimae, que son los Mitimae son los colonos incas, que era como la clase alta que gobernaba a los indios picunches, los, los, los mapuches del norte, se llamaban picunches. Entonces estos estaban gobernados, pero resulta que este indio, el Felipillo, que había sido el traductor en el juicio a Atahualpa, eh, el Felipillo había engañado muchas veces. Entonces convenció al curaca de que Almagro traía malas intenciones y que su verdadero propósito era asesinar a él y a todos los caciques. Y lo instó a atacar a los españoles durante el sueño, cuando no disponían de la ventaja de los caballos. El curaca, Quilacanta, no se atrevió a tanto, pero él y sus indios se ocultaron, temerosos de la suerte que les aguardaba. Mientras Felipillo, al tanto de la gran sublevación que había en el norte, que protagonizaba en ese momento el Inca Manco, que ya debía haber estallado en Perú, se fugó hacia el norte, por unos caminos extraviados. Un piquete enviado por Almagro en su persecución logró alcanzarlo. Se le juzgó y se le descuartizó, y sus miembros se colocaron en escarpias. Los indios picunches y los mitimaes creyeron que los españoles eran más que hombres, seres que adivinaban el pensamiento, y volvieron, mas ya no con la confianza de los primeros días. Almagro interrogó afanosamente a los indios de Aconcagua. Por ello se impuso de que el país, que había imaginado un segundo Perú, carecía de ciudades y de riqueza. En el centro sus habitantes eran pobres agricultores, que vivían agrupados en caseríos de 10 a 15 ranchos, como los de los viñateros. Más al sur no había oro, y los pobladores eran tribus guerreras y feroces, que habían derrotado a los ejércitos incaicos en una batalla que había durado 4 días, hacía 30, 40 años.
Hasta ese momento los expedicionarios no habían encontrado vestigios de los grandes tesoros que había forjado su fantasía. Todo inducía a suponer que los indios no los engañaban, pero ya se había pasado la parte difícil del camino, y lo prudente era cerciorarse por ellos mismos de lo que había más adelante. Almagro se quedó en el valle de Aconcagua y dispuso una expedición que debía reconocer el país hasta el estrecho de Magallanes, mientras él recorría toda la región del Maipo, el Mapocho, el Maipo y esa zona. Confió la expedición al sur a Gómez de Alvarado, con 70 jinetes. Este capitán avanzó resueltamente por las provincias y tierras de los Picones o Promaucaes, sin encontrar resistencia. Los Promaucaes estaban ya en la zona de Coquimbo, de San Fernando, Coquimbo, Talca. Eh, Solo al llegar al río Maule divisó en la ribera algunos grupos de indios con actitud hostil. Martín Monje, seguido de otros soldados, atravesó el río y desbarató fácilmente a estos grupos de indios. Cruzaron el Maule. La expedición continuó avanzando por las provincias de los Burracas o los Promaucaes, que llegaban su dominio de los Promaucaes hasta Litata. La región comprendía entre el Maule y el Itata, desbaratando fácilmente las sorpresas y los ataques de los indios que los indios le preparaban en el camino. Mas al llegar a la confluencia del Ñuble con el Itata, siguió, salió al encuentro. A ver, imagínense, o pueden ir al Google, ¿dónde está el Ñuble con el Itata? Estamos hablando de la zona de Chillán, un poco más al oeste de Chillán. Gómez de Alvarado, ahí salió al encuentro un poderoso y numeroso grupo y bien organizado grupo de guerreros mapuches. Gómez de Alvarado dispuso sus tropas para el combate. Los españoles se hincaron de rodillas haciendo oración a la merced de Dios. Los indios avanzaron en orden y se plegaron en línea de batalla en un campo descubierto. Acto continuo se trabó la batalla de Reino Huelén, en que mapuches y españoles se iban a medir por primera vez. La batalla estuvo largo tiempo indecisa. Los mapuches mostraron el coraje y el empuje que Valdivia iba a experimentar más tarde. Pero el choque contra caballos y los hombres revestidos de hierro y armados de lanza y de sabres de acero los tomó desprevenidos. Se precipitaron al ataque en grandes masas que las armas españolas clareaban, iban haciendo claros entre las masas tupidas de guerreros. Después de un largo combate, se retiraron, dejando un centenar de prisioneros y un número crecido de muertos. Gómez de Alvarado tuvo 30 caballos y muchos españoles heridos. Mariño de Lovera, el coronista, que oyó relatar la batalla de Reino Huelén a los soldados que pelearon en ella, habla de dos españoles muertos. Los documentos solo mencionan la caída del caballo de Diego Álvarez, derribado por los indios, pero rescatado vivo por uno de sus compañeros. Ahora, Mariño de Lovera es de creer. O sea, tuvieron dos bajas los españoles. Gómez de Alvarado se intimó ante la enérgica resistencia de los naturales, la falta de recursos y la dureza del clima. Estaban en pleno invierno, comienzo de invierno. Julio, pleno invierno. Dio la vuelta al norte y en el camino encontró a los soldados que Almagro despachó en su alcance con la orden de que apresuraran el regreso. La expedición se había realizado en pleno invierno, de julio a septiembre ahí están los meses, de julio a septiembre de 1536.
atravesando bosques, pantanos y ríos crecidos, por caminos a trechos casi intransitables, soportando las lluvias y los fríos, combatiendo con los indios desde que se pasó el Maule. Según Oviedo, el cronista, que tuvo a la vista la relación de Almagro, hoy perdida, lamentablemente, en una sola jornada murieron 100 indios de servicio. No es, pues, extraño que Alvarado regresara trayendo la peor impresión posible sobre la comarca que había recorrido. No solo no había en ella oro ni plata, sino que sus habitantes eran pobres agricultores dispersos en los campos o agrupados en caseríos de ranchos mezquinos. Más al sur habitaban indios salvajes y grandes guerreros. Como no le pareció bien la tierra por no ser cuajada de oro, dice el simplista autor de La conquista y población del Perú, no se contentó con ella. Al regresar Gómez de Alvarado al valle de Aconcagua, los expedicionarios estaban desengañados de la ilusión que les empujara a la conquista al país fantásticamente rico en oro y plata, y que habían imaginado así. Los pesimistas informes de este capitán acabaron con las múltiples esperanzas. Habían intentado cruzar los Andes, sospechando que las riquezas estuvieran al lado oriental, pero la cordillera muy nevada les impidió el paso. Ahí estaba la leyenda de la ciudad de los Césares. En julio, poco después de la partida de Gómez de Alvarado, llegó a Concagua Ruy Díaz, trayendo a Diego de Almagro el Mozo, el hijo, y 110 soldados. El mal estado de su buque le había obligado a desembarcar en Chincha. Desde allí tomó el camino de la costa y atravesó los desiertos de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, venciendo no solo las dificultades de la naturaleza, sino también las hostilidades de los indios que ya se habían sublevado en todo el imperio. En una marcha que duró 3 meses, franquearon los desiertos y llegaron al valle de Copiapó con pérdida de 12 hombres y de la mayor parte de sus caballos. Se habían visto forzados a quitar con las armas en cada valle los granos de maíz necesarios para su sustento, y habían tropezado con dificultades para procurarse el agua en el desierto. A pesar de los bebedores eran en esos años más abundantes que los actuales. Desde Copiapó siguieron hasta Aconcagua, donde se reunieron con el adelantado don Diego de Almagro. Este se había empecinado en traer consigo a su hijo, a los amigos que, que le representaba los amigos le representaban la inconveniencia de alejar del Cusco a un niño que aún no tenía la edad para soportar las fatigas de una expedición tan dura como prometía y fue la expedición a Chile, interrumpiendo sus reflexiones y sus cavilaciones en contra, les decía, les contestaba Diego de Almagro, que ni él ni su hijo no tenían otro bien sino a Dios y al emperador, y que quería que comenzase a servir y a participar de sus trabajos, porque desde su tierna edad se imprimiese en los trabajos en ellos y supiese de qué había de vivir y morir sirviendo lealmente a su rey y señor natural. Punto. No sé qué edad tenía no sale aquí la edad. Descartando las exageraciones de Gómez de Alvarado, los expedicionarios no pudieron menos que convenir, eso sí es verdad, que el clima era sano y templado, muy semejante al de la península, y que en la tierra, si bien era pobre en frutos naturales, se prestaba admirablemente para el cultivo de granos y legumbres europeos y para la crianza de animales domésticos traídos de Europa. También encontraron las minas y los laberos de oro de que habían oído hablar, el de Marga Marga,
en la actual Viña del Mar, por ejemplo. Dijeron, tan bien labrados como si españoles entendieran en ello, y tan agotados que, por buena diligencia que se puso, la mejor batea no sacó 12 granos arriba. Eso no fue así, porque con Valdivia después se descubrió mucho oro, y después en el siglo XVII, en los años 1600, todo el siglo XVII, Chile fue un gran productor de oro. Hay un libro de Benjamín Vicuña Maquena que dice La era de oro en Chile. Almagro, en parte por amor propio y en parte por impulso de su alma muy superior a la de sus compañeros, se inclinaba a quedarse más tiempo en el país y fundar un nuevo pueblo sobre la base de las posibilidades que la naturaleza ofrecía. Él había estado en todos los lugares tropicales, en las sierras peruanas, las sierras del Alto Perú, y era uno que quería ahora estar en un lugar tranquilo, y que él tenía en su corazón el deseo de formar un nuevo pueblo ahí. Pero la gente que le acompañaba no venía dispuesta a crear un pueblo de la nada, mediante el esfuerzo tenaz de muchas generaciones. Había creído encontrar un territorio con ciudades, caminos, grandes extensiones cultivadas y muchas riquezas en oro y plata. En una palabra, ellos querían un segundo Perú. Del exceso de optimismo habían pasado por reacción natural al extremo opuesto, al exceso de pesimismo. No estaban dispuestos a abrir los ojos y mirar las bondades naturales de la zona que estaban, el terreno que pisaban, llamado Chile. Es decir, repito, del exceso de optimismo habían pasado por reacción natural al exceso de pesimismo. En un país de la naturaleza del que habían descubierto, solo era posible arrastrar una existencia miserable, aislados del resto del mundo y destituidos de todas las comodidades y recursos de la vida civilizada. Hicieron presión sobre Almagro, discutieron, hubo intentos de amotinamiento, le representaron sobre todo la pobreza en que se encontraban después de haber gastado en la expedición toda la fortuna, y por último, la suerte que cabría a su hijo y heredero, el Dieguito, el mozo, si no se volvía a Perú a hacerse cargo de su gobernación. Si aconteciera, le dijeron, que muriese aquí, vuestro hijo, no quedaría más que con el nombre de don Diego. Es decir, el Diego, el mozo, Diego de Almagro, el mozo, el hijo, llegó a ser en un momento gobernador de Perú, corto, por corto periodo, pero llegó a eso. Almagro cedió a estas reflexiones y, una vez resuelto a abandonar la conquista de Chile, solo pensó en volver cuanto antes a Perú. A fines de septiembre de 1536 emprendió la vuelta a Copiapó, tomando de los indios las provisiones y los auxilios necesarios para hacer la jornada. El autor de La conquista y población del Perú refiere que, desde que resolvió el abandono de la empresa, Almagro dio licencia a los suyos para ranchear, para saquear y tomar indios de servicio. Ningún español salió de Chile, dice, que no trajese indios atados. El que tenía cadenas y otros que se hacían sogas fuertes con cueros de animal, y traían muchos cepos para aprisionarlos de noche. Y tenían por costumbre, caminando, que no se huyesen los tristes indios, de llevarlos a vela, poniéndolos todos en un llano, velaban, y si alguno se movía, inferían que quería huir, y dábanle los que le llevaban de palos. Estaban atentos, si uno se movía, le daban de palos. Almagro, o sea, le dio licencia y dijeron, ya nos vamos de aquí, no, no hay que preocuparse de las apariencias. Fuera con este Chile podrido. Dejemos la escoba porque además tenemos que regresar y juntar
esclavos indios eh, y víveres, etc. Almagro se adelantó con 30 jinetes y llegó a Copiapó a mediados de octubre, en 15 días de marchas forzadas. Allí se encontró con Rodrigo Orgoños, que había llegado con 25 hombres, y a Juan de Herrera, que trajo 88 hombres. Es decir, seguían llegando columnas de soldados españoles, de aventureros españoles, en este caso 88 y 25, que venían llegando y tenían que devolverse inmediatamente. El primero, Rodrigo Orgoños, partió a fines de enero de Cusco siguiendo el mismo camino de Almagro, pero en condiciones más difíciles. Los indios, ya sublevados, se manifestaron muy hostiles y la cordillera nevada obligó a los expedicionarios a soportar fríos muy intensos. Perdió 4 españoles que los indios le mataron y otros 2 que perecieron helados, muchos negros y 20 caballos. El propio Orgoños perdió las uñas y la piel de las manos. Parece haber llegado a Copiapó en agosto de 1536. A veces sufrió cualquier cantidad. Llegó con 25 jinetes y 25 hombres. Herrera, Juan de Herrera, había reunido su gente en Lima para venirse por mar, pero deseando traer a Almagro los títulos de gobernador de Nueva Toledo, de que era portador, y dio la vuelta por el Cusco, donde después de muchas excusas y dilaciones pudo obtenerlos, porque los tenía Hernando Pizarro. Esos títulos estaban, esos pliegos, esos papeles estaban en manos de Hernando Pizarro, que era el que gobernaba en el Cusco, el hermano de Francisco. A principios de marzo siguió detrás de Orgoños el camino de las cordilleras. Atravesó los Andes en agosto de 1536 en pleno invierno, para guarecerse del viento helado del oeste. Durante los alojamientos hizo formar parapetos con los cadáveres de los indios muertos en la travesía de las columnas anteriores. Los caballos, conservados por el frío seco de la altura, les procuraron alimento. Los españoles se acuchillaban por los sesos y las lenguas. Quien los comía pensaba que tenía el mejor manjar u otro más precioso de agradable sabor. Juan de Herrada impuso a su jefe de la conducta de los Pizarro. Hernando había regresado trayendo los despachos, los, los títulos a Almagro. Francisco le reprochó por no haber impedido que se le concediera gobernación independiente, pero Hernando le clamó, asegurándole que con la ampliación de 70 leguas que había obtenido para Nueva Castilla, o sea, la Castilla tenía 200 leguas, la Nueva Castilla, que era la posesión en el Perú hasta, desde Cusco hasta el sur de Colombia. Todo eso eran 200 leguas de propiedad de Francisco. Pero como le habían otorgado 70 leguas más, Hernando Pizarro, el hermano, quería hacerse dueño, no dueño, pero administrar todo lo que era el Cusco. Herrada había pedido la entrega de estos documentos, pero se había valido de pero se habían valido de 1000 subterfugios para eludirla, hasta que en Cusco no le fue posible. Finalmente le informó que la rebelión de los indios y el sitio del Cusco, le contó lo que estaban los españoles sitiados en el Cusco, y le expresó sus temores por la suerte que podía haber corrido la ciudad. Juan de Herrada llegó con 88 españoles. Todos ellos, un número de 400 y algo, regresaron por el desierto de Atacama. Desde que los expedicionarios se impusieron del relato de Herrada, la decisión de regresar se convirtió en la voluntad de recuperar el Cusco, de manos de Hernando Pizarro, de los indios o de quien lo tuviera. Si estaban los indios, de quien lo tuviera. Deliberaron sobre el camino que les convenía tomar. Ambos
presentaban graves inconvenientes. El de la cordillera, sobre ser mucho más largo, los obligaba a esperar 2 o 3 meses para que se derritieran las nieves. El del desierto que acababa de recorrer Ruy Díaz era más corto y estaba expedito, pero había que vencer las dificultades de las largas jornadas sin agua, de la falta de víveres, vencer el sol abrasador durante el día. Resolvieron orar durante la misa, pidiendo al Altísimo que los iluminara acerca del camino que debían tomar. Y junto con salir de la misa, acordaron por unanimidad seguir el camino de la costa. La expedición de Ruy Díaz había dejado una experiencia preciosa que Almagro aprovechó inteligentemente. Llenaron con agua odres de cuero, de guanacos y de llamas, calabazas y cuantas vasijas se pudieron procurar. Reunieron víveres, trabajaron zapatos para las llamas de carga y mandaron ensanchar con azadones los pozos de agua. El ejército empezó a salir de Copiapó en los primeros días de noviembre de 1536, en grupos pequeños de no más de 8 individuos, haciendo jornadas cortas de 4 leguas como máximo. 6 por 4, 24 kilómetros. El grupo debía llegar al Hawái cuando ya no hubiera abandonado el que iba adelante, para ponerse a cubierto de una sorpresa de parte de los indios peruanos rebelados e impedir que destruyeran aisladamente a los pequeños grupos al salir del desierto. Francisco Noguerol de Ulloa se embarcó con 80 hombres en un buque que quedaba útil y fue a situarse al caserío de Atacama. Todos los historiadores han prestado ascenso a un acto que refiere Oviedo antes de partir. Almagro habría reunido a los suyos y rompiendo una a una las escrituras que le habían firmado por los adelantos de dinero que hizo a los expedicionarios para que les había dicho. Dijo un discurso, o sea, rompió, no sé, vamos a ver para entender lo que viene ahora. No creáis que por esto dejaré de daros a vos y a mis amigos lo que me queda, porque nunca deseé dinero ni hacienda sino para darlos. Es decir, dijo, voy a responder a mis deudas. El gesto pinta muy a vivo el carácter de Almagro. La pluma se resiste a desmentirlo, pero los pagarés, que sumaban 150.000 pesos, aparecieron después de la muerte del adelantado entre sus papeles y llenan páginas en el inventario de sus bienes, iniciado en el Cusco el mismo día de su ajusticiamiento. El 8 de julio de 1538 murió Diego de Almagro. Descansó la expedición 18 días en el poblado de San Pedro de Atacama y penetró en el desierto de Antofagasta y Tarapacá. Recogió de paso a los tripulantes del buque que se había visto obligado a recalar en Arica y llegó a Arequipa en febrero de 1537, sin otras pérdidas conocidas que la de Francisco de Valdés, hijo del cronista Oviedo, ahogado en un río, 20 caballos y algunos indios auxiliares, cuyo número, como de costumbre, no consignan los testimonios de la época. De los 521 españoles que formaron la expedición de Almagro, solo perecieron 47. Los indígenas habían puesto cerco al Cusco en marzo de 1536 y se mantenían aún en armas en sus alrededores. Hay una guerra, un sitio tremendo, heroico, ahí Hernando Pizarro, su heroísmo tremendo. Atacaron la fortaleza de Sacsayhuamán. Los auxilios enviados desde Lima por Francisco Pizarro no habían logrado abrirse paso y él mismo había tenido que defenderse en Lima de crecidas masas de indios. O sea, fueron sitiados Cusco y Lima. Y desde Lima mandó 4 expediciones y no lograban llegar
a reforzar al destacamento que estaba en Cusco. El Inca Manco le contestó aceptando una entrevista. A ver, veamos. Almagro era amigo del Inca Manco. Almagro era amigo del Inca Manco, el cabecilla de la rebelión, y quiso llevar las cosas por bien, como diríamos, en buena onda. El Inca le contestó aceptando una entrevista. Por esta cruz, le escribe, si me alcé fue por los malos tratamientos que me hicieron más que por el oro que me tomaron, porque me llamaban perro y me dieron de bofetones y me tomaron mis mujeres y mis tierras en que yo sembraba. Di a Juan Pizarro 1.300 ladrillos de oro y 2.000 piezas de oro de puñetes e bastos y otras piezas menudas. Di a más de 7 cántaros de oro y de plata. Di a Hernando Pizarro 2 hombres de oro y 7 cargas de oro de mucha plata. Decíanme, ingratos, me decían, perro, da oro, sino quemarte he. Y amenazábanme, Mesa, Toro y Solares, de Maldonado tomándome la ropa, y Pizarro y Jiménez y Sitiel, todos estos, me decían malas palabras y decían que me querían quemar. Los otros cristianos del Cusco son poco bellacos. Estos son muy malos, etcétera. Entonces, la primera oleada de conquistadores que iban por la avaricia, lo amenazaban, lo trataban mal, lo amenazaban porque lo iban a quemar, para que él, lo mismo que su hermano Atahualpa, llevara para oro y plata para pagar su rescate. Se repitió lo mismo que había sucedido con su hermano Atahualpa. Pizarro, temiendo ser el pato de la boda, sembró en el indio la desconfianza y éste, advirtiendo que algunos soldados de Almagro y de Pizarro habían conferenciado, acabó por creer que ambos jefes estaban entendidos a costa suya. En vez de acudir a la cita, prefirió tentar una sorpresa cayendo con 15.000 indios sobre los de Chile, sobre los de Almagro. Almagro dispersó su ejército y ya no volvió a rehacerse. Dispersó a 15.000 soldados, los 400 y fracción, los 450 españoles del, del ejército de Almagro vencieron a 15.000 indios y los dispersó. Los resultados materiales Almagro terminó por derrotar al Inca Manco. La llegada de Almagro con su tropa terminó por derrotar al Inca Manco, que al principio Almagro quería hablar con él, pero como hubo conversaciones entre tropas de Almagro con los de Pizarro, el Inca sospechó. Los resultados materiales de la expedición de Almagro se limitaron a aumentar la descomposición social del norte y del centro norte de Chile, que había empezado con la noticia de la muerte de Atahualpa y con el retiro o fuga de las guarniciones peruanas. Es decir, primero fue cuando Atahualpa fue asesinado y los españoles llegaron a Cusco, todo eso repercutió en las tropas en Chile, que se fugaron y quedó el gobernador, el curaca Quilacanta, casi sin poder. Y ahí los picunches tomaron un nuevo jefe, un jefe originario de Chile, de los picunches, de los mapuches del norte, que era Michimalonco. Michimalonco. Y el Mitimaelonco, que era Quilacanta, perdió poder y vino una descomposición de la jerarquía y del orden incaico que había en Chile. En cambio, los resultados morales perduraron por largo tiempo y hasta cierto punto preformaron el futuro pueblo chileno, por su influencia sobre la calidad de los conquistadores que debían poblarlo. Esta es una reflexión muy importante. Dice, los resultados morales perduraron por largo tiempo. ¿Por qué? Porque como hablaron pestes de Chile y como decía después, eh, Chile era como la pestilencia. Los que llegaron, los que fueron después con Pedro de Valdivia, no iban por riquezas, no iban por
por hacerse rico y volver a España, sino que lo que ellos iban a engendrar un pueblo nuevo, iban a engendrar una nación, iban a engendrar ciudades y a vivir en ese lugar de la agricultura y obviamente sacar el oro para financiar la empresa, pero no para hacerse rico, para financiar la empresa. De una exageración optimista se pasó, como se ha dicho, a una exageración opuesta, una exageración pesimista. Chile quedó infamado. Los codiciosos, los aventureros que solo buscaban riquezas, en lo sucesivo huyeron de este territorio como de la peste. Esta fama fue un grave obstáculo con que más tarde tropezó Valdivia para organizar su expedición, 3 años después, 2 años después. Pero al mismo tiempo, una criba, es decir, un filtro que seleccionó a los pobladores. A Chile solo vino en adelante el soldado ansioso de pelear y de medirse con el mapuche, y a la larga acaba por trocarse en labriego o en encomendero. A Almagro debe también Chile el nombre que iba a individualizar su nacionalidad. En la carta del 4 de septiembre de 1545 a Hernando Pizarro, dice Valdivia: llegué con ayuda de Dios a este valle del Mapocho, que es 12 leguas más adelante del Caconcagua, que el adelantado don Diego de Almagro llamó el Valle de Chile. Este documento confirma en forma definitiva que desde la conquista incaica el valle que riega el Aconcagua era conocido con el nombre de Chile. La rivalidad entre Pizarro y Almagro por la posesión del Cusco se exacerbó con la conducta observada por Pizarro. Las órdenes reales y la intervención de mediadores juiciosos y ecuánimes, que habían tenido cierto éxito al comienzo, perdieron toda eficacia desde que los contendores se enconaron. Se habían enviado frailes y sacerdotes de alcurnia, de nivel, para que eran ellos tenidos por juiciosos y ecuánimes para fijar los límites entre la posesión de la Nueva Castilla de Pizarro y la Nueva Toledo de Almagro. Pero cuando ya se enconaron estos dos, ya no hubo ecuanimidad. Almagro ocupó la ciudad de Cusco, tomó prisionero a Hernando y a Gonzalo Pizarro, que estaban en ella, y mediante una hábil maniobra copó en Abancay el 12 de julio de 1537 a los 500 hombres que mandaba Alonso de Alvarado, que mandaba Francisco Pizarro al mando de Alonso de Alvarado, y los condujo a casi todos prisioneros al Cusco. O sea, Almagro derrotó un ejército de 500 hombres que mandaba Pizarro. Estamos en plena guerra civil. Pizarro en ese momento solo disponía de los refuerzos que le mandaron Hernán Cortés desde México, y la audiencia de Santo Domingo, de la isla de Santo Domingo, para que sofocara la rebelión de los indígenas. Necesitaba ganar tiempo para armarse. Además, quería rescatar a su hermano Hernando, que aún estaba en poder de Almagro. Gonzalo, su otro hermano, y Alonso de Alvarado habían huido de su prisión en el Cusco. Inició negociaciones que terminaron en un convenio. Almagro seguiría en posesión del Cusco hasta que el rey resolviera la disputa, y Hernando Pizarro sería puesto en libertad con la condición de salir del Perú en el término de 6 semanas. El arreglo llevó a la consternación a los almagristas, que conocían la fama, la mala fe la mala fe de los Pizarros. Entonces los almagristas estaban ahí en el Cusco y dijeron: oye, olvídense, ¿no? ¿Por qué confías
en que Pizarro va a respetar su palabra, que los Pizarros van a, que Hernán Pizarro va a abandonar Perú y todo lo demás. Rodrigo Orgoños se tomó la barba con la mano izquierda, mientras con la derecha hacía el ademán de cortarse la cabeza, diciendo: Orgoños, Orgoños, por la amistad de don Diego de Almagro, te van a cortar esta cabeza. Pizarro había aprovechado los meses corridos desde el desastre de Abancay para organizar un ejército superior al de su rival. Junto con obtener la libertad de Hernando, notificó al adelantado, don Diego de Almagro, la ruptura del convenio. O sea, lo que estaba diciendo Diego Orgoños era cierto. No hay que fiarse de los pizarristas. Se rompió el convenio. Uf. Y confió a sus hermanos Pizarro el mando de las tropas. Almagro estaba en ese momento física e intelectualmente postrado por la súbita agravación de una enfermedad venérea contraída en la juventud. El pobrecito tenía sífilis permanente y tenía un ojo menos. No pudo montar a caballo, como tendría el órgano. Se le llevó al Cusco en litera y en el camino se agravó tanto que fue necesario detenerse 3 semanas en Vilcas. La postración le obligó a confiar el mando de las tropas a Orgoños, que iba a mostrar tanto valor y lealtad como falta de dotes de general. Intentó cerrar el paso a Pizarro, donde tal vez le habría derrotado, pero el último le ganó la delantera y franqueó el paso antes de que llegaran las tropas de Orgoños. Descuidó enteramente la defensa del camino del Cusco y cuando eligió campo de batalla, optó por la llanura de Salinas, campo escabroso, donde su caballería, superior a la de Pizarro, iba a quedar casi inutilizada. Sus fuerzas ascendían a 500 hombres, la mitad de caballería y 6 cañones o falconetes, cañones pequeños. El 6 de abril de 1538, después que su ejército oyó misa, Hernando Pizarro atacó a Orgoños con 700 hombres, llevando como cuartel maestre a don Pedro de Valdivia. La batalla se decidió en una carga de caballería en la cual Orgoños, aturdido por una bala de arcabuz que le rozó las sienes, cayó del caballo. Orgoños, Pedro de Lerma y numerosos almagristas fueron asesinados en el mismo campo de batalla o en las tiendas a donde se les habían llevado heridos. Las pasiones primitivas de los combatientes dieron lugar a escenas que reflejan admirablemente el alma del aventurero español del siglo XVI, que se había mezclado en cierta proporción a los conquistadores. Hernando Pizarro supo antes de la batalla que Almagro estaba moribundo. No permita el cielo, exclamó Hernando Pizarro, que me muera antes de que él caiga en mis manos. Pasadas las vejaciones y las tropelías del primer momento, trató bien al prisionero, Diego de Almagro. Le remitió comida, le concedió una entrevista, y como Almagro rompiera en lágrimas con la impresión, le ofreció remitirlo a Lima para que se entendiera directamente con su hermano Francisco Pizarro. Pero, entre tanto, el proceso seguía atropellando plazos y fórmulas. Y pronto pasó a más de 2000 fojas. 2000 fojas era el proceso, el juicio contra Diego de Almagro, que fue atropellando plazos y fórmulas, porque había encono, había odio ahí, era una guerra civil. Almagro comprendió el fin que le aguardaba. Estoy seguro, dijo al doctor Sepúlveda que lo atendía, que una de estas noches
me han de matar. Y lo siento no por mí, sino porque dejo desvalidos a gran número de hidalgos que tanto han trabajado en mi compañía. También le expresó los temores por su hijo. No tardó en realizarse su presentimiento. Pizarro le condenó a muerte y le denegó la apelación ante el rey. Almagro, enflaquecido, postrado por la sífilis y moralmente deshecho, ya solo era un harapo humano, un cadáver que aguardaba terminaran de cavar su sepultura. Este era el castigo por haber abandonado Chile. Hernando Pizarro quiso darse la satisfacción de contemplar su agonía moral y física, concediéndole una última entrevista. No me matéis por amor a Dios, le suplicó el moribundo anciano. Tened presente que jamás he derramado la sangre de vuestros amigos ni de vuestros parientes, aunque los he tenido en mi poder y habría podido hacerlo. Recordad que he sido el principal escalón para que Francisco Pizarro, vuestro querido hermano, haya subido a la cumbre de la honra y de la riqueza en que se halla. Mirad cuán viejo, flaco y gotoso me encuentro. Dejadme vivir siquiera en la cárcel de los pocos y tristes días que me quedan para llorar en mis pecados. Almagro hizo extender en la mañana del 8 de julio de 1538 un condilicio en el cual instituye heredero de sus bienes a Carlos V, creyendo asegurar así la protección del monarca para su hijo. Le designa curador, instituye numerosos legados y da instrucciones para liquidar sus cuentas pendientes. Dispuso que su cuerpo fuera enterrado en la capilla del monasterio de Nuestra Señora de la Merced. Entre los testigos del codilicio figura, además de 4 eclesiásticos y de Alonso Toro, Pedro de Valdivia, cuartel maestre de Pizarro en las Salinas, en la batalla de las Salinas, ya señalado con el dedo del destino para realizar la ardua empresa en que fracasara Almagro. Le dio garrote el mismo día en la prisión y se le dio garrote el mismo día en la prisión y se llevó su cadáver a la plaza, donde se separó la cabeza del cuerpo. El garrote es una cuerda a un poste, se le pone en una silla amarrado a un poste y aquí una cuerda que va tensándose y va haciéndose cada vez más estrecha hasta a ahorcarlo. Es una muerte de asfixia y de dolor terrible. Cumpliendo sus instrucciones, se le sepultó al día siguiente en la iglesia de la Merced. Hernando y Gonzalo Pizarro, rigurosamente vestidos de luto, figuraron en primera línea entre los que presidieron el duelo. Almagro recobró en la prisión la lucidez de su espíritu, como si la alta voluntad que forjó su destino hubiera querido que rememorara el romance de su vida, antes de entrar en el descanso eterno. La lejana ni... Esto es una elegía, un romance y un verso. Vamos, voy a volver a leerlo. Solemnidad. Almagro recobró en la prisión la lucidez de su espíritu, como si la alta voluntad que forjó su destino hubiera querido que rememorara el romance de su vida antes de entrar en el descanso eterno. La lejana niñez, aquella niñez transcurrida en el apacible aldea de Bolaños, sus juegos con Catalina López, su hermana de leche, la corta residencia al lado de su padre, las cortas trabas de madera que Hernán Gutiérrez, su tío, le ponía en los pies para castigar sus travesuras, la fuga, la vagancia por distintas ciudades, el pan que recibiera de su madre 46 años atrás, conjuntamente con él, con la frase, ayúdate Dios a tu aventura, la navegación rumbo a América con Pedro Arias Dávila, la fraternal sociedad con Pizarro, las noches febriles en que danzaban en su fantasía, suspensa entre la realidad y el sueño, las portentosas riquezas del imperio de los incas,
aún envuelto en densas nieblas, la conquista, la riqueza fabulosa, los días de esplendor, su munificencia, su largueza, su generosidad que le conquistó medio Perú, y por él, por Pizarro y por una media docena más que triunfaron, qué inmenso número de fracasados, la enorme pira de esfuerzos, de sufrimientos y de muertes oscuras que amasaron el pedestal de su grandeza. Las noticias de Juan de Espinosa, su criado, sobre la suerte corrida por los suyos después de 46 años de ausencia, la muerte de su madre antes de conocer las grandezas del hijo que confió a Sancha López de Peral para ocultar su deshonra. El asombro del carpintero Hernán Gómez de El Viejo, de Mari Gutiérrez y de Elvira Rodríguez y de todo el pueblo al saber que aquel muchacho que se llamaba Diego, que se había puesto el nombre de Almagro, hijo de un criado del maestre don Rodrigo Girón, y que soñaba era fijo de Elvira, que sonaba era fijo de Elvira Gutiérrez, era el mismo personaje que agora llaman en las Indias el adelantado don Diego de Almagro. Las noticias sobre Diego en Sevilla, su primo, Leonor de Cenillo, su hermana, Catalina López y sus demás conocidos. Las ilusiones cifradas en la conquista de Chile, su nombre en el cenit de la gloria y prolongado en el tiempo a través del Hijo, del cual debería decir 3 siglos más tarde el más grande de los historiadores de la conquista. Abre comillas. Su carrera, aunque corta, daba indicios de un gran talento que solo necesitaba un buen teatro para desarrollarse. Hablando del hijo de Diego de Almagro, que murió joven. La confusa intuición de la frase que sigue, pero era hijo de la desgracia. O sea, el hijo de Diego de Almagro era hijo de la desgracia y la mañana de su vida estuvo siempre encapotada de negras nubes. Por fin, el ocaso tan vertiginoso como la ascensión, el desvanecimiento del espejismo de las riquezas de Chile, la ruina, la reacción de su alma forjada para superar a la adversidad, sus triunfos pasajeros, la postración súbita, como decretada por la providencia, la derrota, el cautiverio, y ya traspuesto a los umbrales del más allá, el terror momentáneo de los suyos. No tuvo quien pusiese un paño en su degolladero. La reacción y la venganza, los Pizarro en estertores revolcándose en su propia sangre, y más lejos la simpatía de la conciencia universal por el fondo de rectitud y de nobleza que informaba su alma. Hernando Pizarro permaneció 20 años, el famoso Hernando Pizarro, permaneció 20, que no quería que lo ajusticiaran, pero el juicio fue severo y pasó lo mismo que con Atahualpa. Hernando Pizarro no quería que Atahualpa fuera ajusticiado, pero fue ajusticiado con el mismo tormento. Hernando Pizarro permaneció 20 años encerrado en la fortaleza de Medina del Campo. Cuando salió de la prisión, ya ninguno de sus hermanos existía. Completó un siglo de vida, completó 100 años de vida, solo, solo en el mundo, sin amigos ni enemigos, pues unos y otros habían partido antes que él de la tierra. El famoso Hernando Pizarro, 100 años vivo, quedó solo, después de haber pasado por tantos peligros, después de haber defendido el Cusco con un heroísmo frente a la insurrección de miles y miles de indios que iban a luchar contra ellos, peleando en la plaza del Cusco y atacando la fortaleza de Sacsayhuamán, entre otras miles.
de aventuras, murió a los 100 años, solitario ya. Era el último que había sobrevivido a todos estos conquistadores. 20 años preso en la cárcel de Medina del Campo. Bien, bien, viva Cristo Rey.